Hola pasteleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pastelería para nuevas personas que están por aquí. Yo soy Cris y la receta de hoy es una deliciosa focaccia o focaccia, no sé cómo se diga. Este es un pan que hay que hacerlo con bastante tiempo porque hay que esperar bastantes horas para que esté listo. Es prácticamente casi que en un paso y sin amasar, lo mejor de todo. Y los ingredientes con las cantidades están en la descripción del video o al final del video. Primero, yo la noche anterior hice el prefermento que se llama viga. En un bol voy a agregar el agua, la harina y la levadura. Lo mezclo, lo tapo y lo dejo reposar toda la noche. Más o menos unas 12 horas, 13 horas aproximadamente lo dejé yo. Ya al día siguiente que estaba así, que se veía que estaba activo, tenía muchas burbujitas, ya empecé a hacer la masa. En un bol agregué el agua. Y luego agregué el prefermento y con ayuda de una cuchara lo disolví bien. Este pan tiene muchas maneras de hacerse, hay muchas maneras, muchos procedimientos de hacerse, pero el resultado siempre es muy bueno. Ya que estaba bien disuelto, agregué el azúcar. Tú puedes utilizar el azúcar normal y la levadura seca y seguí mezclando hasta que se disolviera bien. Si vas a utilizar levadura fresca, utiliza el doble de levadura seca y agregas el aceite. Tiene que ser aceite de oliva porque este pan es hecho con aceite de oliva. Originalmente es hecho con aceite de oliva. Bueno, si no tienes, podrías utilizar un aceite suave o de girasol. Agregas la harina. Recuerda siempre conocer la harina con que vas a trabajar y más en esta. Para esta masa que es súper líquida, mejor que utilices una harina de fuerza. Con ayuda de una cuchara sigo mezclando hasta que todo se incorpore bien. Ya que tengo una masa así, voy a agregar la sal y sigo incorporando. En un molde así lo voy a engrasar para ahí agregar la masa. La acomodo bien y ya aquí la tapamos y la dejamos hasta que crezca y se vean muchas burbujas. Pueden ser muchas horas, más de 3 horas, depende también del clima de tu ciudad. Por eso digo que es un pan que hay que hacerlo con bastante anticipación, porque solo es esperar a que ya esté listo. Ya que haya pasado el tiempo y ya se vea así más inflada la masa y con muchas burbujas, agregas aceite de oliva y empiezas a marcar la masa con la yema de tus dedos, que es como la forma característica de este pan. Y ya luego agregas las hierbas que tú quieras. Normalmente le agregan romero, pero yo no tengo. Le voy a agregar laurel, le voy a agregar orégano. Y aceitunas, pero tú puedes agregar lo que tú quieras. Ahí con tomate cherry, con cebolla, con lo que quieras. Y agregas más sal por encima. Y lo llevas al horno a unos 200 grados durante 30 minutos hasta que ya lo veas doradito. Recuerda que el tiempo de horneo siempre depende de tu horno. Para que el resultado final sea esta deliciosa focaccia.
Está súper esponjosa. Bueno, por fuera es como más crocantita y por dentro es más esponjosa. Espero que te haya gustado esta receta. Regálame tu like, tu comentario. Comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos en la siguiente receta. Que tengas una dulce semana. Chao.